En esta breve reflexión quiero enfatizar la llegada del protestantismo a América. La fecha de 1494 es una fecha muy importante. Ahí se celebra la primera misa llamada Día de Reyes. Esto cabe mencionar que Colón había arribado a los lugares de República Dominicana y Haití. A ese lugar se le llamó La Española. Lamentablemente el tipo o el método de evangelización que llevaba Colón y sus acompañantes fue una manera drástica, podemos decir, y no la correcta, porque si ellos conocían el estudio de la Biblia, la comprensión de ella, obviamente el mensaje no es destruir, sino amar al prójimo. Y lo que ellos llegaron a hacer fue destruir y acaparar los recursos de ese lugar. Cuando a ellos se les acabó los suministros, vemos que Colón manda a sus acompañantes de regreso a España y le dice podemos decir a la directiva, le dice, yo quiero más suministros y la forma como les puedo pagar es enviándoles más indio. De hecho, él mencionó un aspecto muy feo acerca de estas personas, les llamó caníbales. Y, y los llevó con la finalidad también de que los pudieran educar y también enseñarle la fe. Lamentablemente, de esta forma entró Colón y sus acompañantes a este lugar, sometiendo, mejor dicho, a los nativos de ese lugar. Cuando se les acababa, cuando ellos exploraban un lugar y terminaban de saquear esos lugares y se les acababa, por ejemplo, el oro, que era lo más importante, se transportaban a otros lugares como por ejemplo a Cuba, a Puerto Rico, sucesivamente después a México, y también agarrar a Cuba como un centro para moverse a otros lugares, como por ejemplo Miami también se menciona. Es triste ver la historia de cómo es que entró la evangelización a esos lugares de una forma muy ruda, muy no amorosa como realmente lo desea, lo dice la Biblia. Por otro lado, quiero hablar un poquito acerca del tema de la contrarreforma. La contrarreforma, vemos que para hablar de este punto tuvo ya haber que pasado la reforma que Lutero había iniciado. Así también los objetivos de esta contrarreforma llevados en el Concilio de Trento en el año de 1545 son 5, quiero mencionarlos muy breve. Por ejemplo, la doctrina, con la finalidad de que los cristianos ya protestantes no siguieran creciendo, entonces era mejorar la doctrina dentro de la iglesia. Así también restauración de la eclesiástica, es decir, con la función de nuevos seminarios, la reforma de las órdenes religiosas, también la vigilancia de los movimientos espirituales y también la creación de la Inquisición romana. Fue un concilio general de la iglesia, reunido en el año 1545, sucesivamente después en el 563 en Trento, y donde también se aprobó una serie de decretos doctrinales con respecto a los dogmas. Hasta el año en el Concilio de Trento, algo que quiero mencionar, que no aprobó ninguna de las reformas de Lutero u otros protestantes, sobre todo la justificación por la fe, algo que a Lutero le llegó mucho, que la salvación es gratuita, ¿no? Y ellos no aprobaron esto, empeñados en la conversión de los nuevos pueblos conocidos y establecidos, y estableciendo escuelas profesionales. De esta manera, lo único positivo que podemos ver en el descubrimiento y la colonización de América es que estas acciones se llevaron a cabo.
Al mismo tiempo que la agresividad y militancia del catolicismo era palpable, surgió una ola de misticismo que proponía la meditación y el rezo personal como el rosario, inculcando la fe católica, y tras la Contrarreforma tuvo dos vertientes. Bueno, hablando también de estas dos vertientes es la idea de un Dios temible que utilizaba el castigo, que fue impulsada por Paulo IV. Y podemos decir la segunda, la piedad popular y la experiencia religiosa individual, que dio figuras como Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, y también aquí es donde sobresale el nombre de Ignacio de Loyola, como el jesuita, el que iniciador de esta sociedad. Bueno, a grandes rasgos quise mencionar lo que podríamos decir hoy día, cómo es que el Evangelio se fue expandiendo a tal grado que hoy podemos ver que el protestantismo sigue abarcando, sobre todo enseña el método de amar al prójimo, más no el método que utilizaron los primeros evangelizadores aquí en América.